¿Qué tal? Un saludo a todos. Le habla Damián Quijano, su tutor para este curso de nivel 2. Después del breve receso, continuamos con el siguiente módulo que trata sobre el tema de la evaluación. Primero un repaso. Eh, Importante recordar que dentro del contexto de la pandemia se hacen necesarias las evaluaciones formativas como forma de lograr evidencias de aprendizajes más allá de la forma mecánica que por general se implementa mediante la evaluación sumativa y las complicaciones que implica aplicarlas en la modalidad a distancia. Esto es cierto, dado que por general antes el profesor en la modalidad presencial aplica las pruebas, son en papel, el estudiante está sentado, escribe, resuelve, entrega y se va. En este caso aparecen nuevos desafíos porque el estudiante puede copiarse perfectamente, le pueden hacer la prueba a otros y es muy difícil controlar ese problema, ¿no? Hoy en día hay maneras modernas de intentar resolverlo, pero son modos muy intrusivos, muy caros también y muy discutibles. La propuesta es que utilicemos evaluaciones alternativas como la evaluación formativa, la cual evalúa elementos cualitativos como las competencias. También habilidades cognitivas que aportan al docente y al mismo estudiante los avances en su formación. Mediante la evaluación formativa, por tanto, evaluamos competencias y habilidades tales como la comprensión, análisis, dominio, aplicación. Dominio se refiere al dominio de los contenidos que dicta el curso, ¿no? o la disciplina. Su capacidad de aplicar lo que aprende, y otras competencias ya de tipo social y como no, profesional también, como la colaboración, la cooperación y la comunicación. Esto nos lleva a planificar con precisión los objetivos de los aprendizajes y aplicar metodologías, técnicas, estrategias e instrumentos didácticos durante el curso. Pensado desde la perspectiva del estudiante, o sea, todo aquello que lo estimule y motive para que el aprendizaje tenga sentido y logre interiorizarlo. Para el caso de las competencias es importante consultar con la facultad o el responsable de la carrera sobre aquellas competencias profesionales que por general son incluidas en el perfil de egreso. Pero también es importante conocer aquellas competencias blandas propias de la carrera, como comunicación, trabajo en equipo, o bien destrezas como elaboración de informe, uso de tecnología, etc. Estas competencias nos permitirán identificar una o más de ellas que podemos incluir en nuestro programa analítico, por lo que también construiremos la estrategia y los instrumentos para estimularlas y evaluarlas. En fin, dentro de nuestra planificación, no solamente vamos a establecer las metodologías técnicas, instrumentos y tanto de desarrollo de los contenidos como de evaluación en cuanto única y exclusivamente los contenidos, sino que agregamos los elementos nuevos, estos nuevos elementos, dos principalmente, que son las competencias y las estrategias de estimulación para que el estudiante, pues esto, desde la perspectiva del aprendizaje, pueda aprovechar todo este esfuerzo. Por tanto, resultados que podemos planear, pues uno de ellos que el estudiante logre el dominio de los contenidos de la disciplina o la asignatura. Si damos matemáticas, pues que aprenda lo que estamos enseñándole sobre matemáticas, no sé, cualquier tipo, ya sea, ya puede ser trigonometría o puede ser derivadas o integrales, etcétera. Y ese es el dominio de los contenidos de la disciplina, ¿no? Pretendemos que adopte un dominio sobre ellas como parte de los resultados de aprendizaje, pero también el desarrollo de las competencias, ya sea una, ya sean dos, ya sean tres, ya sean profesionales, se aplica, o al menos blandas. Por lo menos una blanda debiera poder ser estimulada y desarrollada durante el curso. Entonces eso queda incorporado dentro de los resultados de aprendizaje que esperamos al final y por lo tanto tenemos que planificar cómo llegamos hasta ellos mediante las clases normales, ¿no? Una clase magistral, mediante un material de estudio, ¿no? Donde el estudiante pues, pueda profundizar sus conocimientos, prácticas, tareas, etcétera, y mediante la estimulación del estudiante en el proceso formativo. Esto es lo que le llaman metodología activas, sincrónicas y asincrónicas,
Y se refiere a la comunicación, por ejemplo, cómo vamos a mantener una comunicación lo más permanente entre el estudiante y el docente y entre los mismos estudiantes, por ejemplo, mediante la coevaluación, mediante trabajos en grupos, mediante participación en grupo, en foros, ensayos, presentaciones, proyectos en la comunidad. Eh, no solamente tienen que ser actividades con una participación grupal, también pueden ser actividades a nivel individual que lo estimulan, lo mantienen estimulado, más allá de solamente estudiar, leer, repetir de manera mecánica un contenido compuesto de letras y dibujos. Algo más allá, una actividad más allá de solamente concentrarse en las letras, ¿no? Y eso es lo que se refiere a mantener al estudiante estimulado, pero también interesado. Interesado significa que él entienda para qué, por ejemplo, quiere programación, ¿no? O para qué necesita las matemáticas. O para qué necesita elaborar un informe, aprender a elaborar un informe. O por qué es importante que no cometa faltas ortográficas. En mi caso, disculpen, en mi caso, le explico que a nivel de ingeniería es importante proyectar liderazgo, porque se espera que ocupen posiciones de mucha responsabilidad y liderazgo. No es la idea que salga de ingeniero para que esté sentado esperando órdenes. Evidentemente, si tiene una aspiración en la vida de llegar a un X salario o llegar a un estatus, no va a ser de esa manera sentado esperando órdenes. Entonces esto tiene que destacarse y la manera de destacar y presentar sus logros es mediante informes y informes bien construidos en la que la comunicación es muy importante, que sepa cómo comunicarlos. Pero esos informes no pueden estar llenos de falta ortográfica, porque va a proyectar, eh, ya sea de manera justa o injusta, pero puede proyectar una imagen muy pobre de su persona. Y entonces eso lo podrá limitar en su desarrollo profesional. Ahí cuando yo les explico eso quedan, como se dice, en onda, quedan así preocupados y ya entonces ya de una vez entienden por qué es importante tener ortografía, porque de esa manera se van a proyectar. Y no me refiero a, a errores de tipográficos, de tipeo, de mala traducción, de quizás un error de confección. No, me refiero a estos errores garrafales en donde es evidente la pobreza cultural de la persona a la hora de escribir y expresarse. Cuando ellos entienden eso, adoptan mis consejos y adoptan esas habilidades y esas destrezas y ya eso es un aprendizaje extra además del dominio de los contenidos. Eso es una, digamos, por parte de los docentes, una lección de vida que les damos que no está incorporada en el currículum, pero definitivamente les va a ayudar mucho, mucho en su desarrollo posterior a la hora de esto, pues ya practicar su profesión. En cuanto a las funciones cognitivas, hablamos sobre el uso de la taxonomía de Bloom, no sé si se acuerdan. Es una técnica entre muchas más que existen que nos pueden orientar un poco cómo ir planificando nuestras actividades y nuestras técnicas, instrumentos y estrategias de evaluación. La idea de la taxonomía de Bloom es que nos permite recoger de una manera sistemática, identificar de una manera sistemática todo aquello que nos permite recoger la evidencia de los aprendizajes y nos orientará en seleccionar aquellas actividades y asignaciones a partir de las funciones cognitivas que consideramos apropiadas para presentar evidencia de aprendizajes y que a su vez son parte del planeamiento de los contenidos y las actividades que estimulan las competencias y la motivación. Fíjense el tema de las competencias, la motivación y la estimulación e incorporamos esto de las funciones cognitivas dentro de nuestra planeación. Muy bien, entonces repasamos nuevamente lo que mencionamos en una pantalla anterior sobre los resultados. Eh, Esperamos que logre el dominio de los contenidos de la disciplina de la asignatura y el desarrollo de las competencias. Aquellas competencias que hemos hecho el esfuerzo de identificar, ya sea a nivel de interés de la carrera o de la facultad, pero también como un aporte nuestro como docentes, un aporte nuestro en cuanto a alguna actividad blanda o de alguna destreza que consideramos muy importante que los estudiantes se les estimule y desarrollen durante nuestro curso. Y esto entonces mediante las clases, mediante material de estudio, mediante la estimulación del estudiante, ya hemos hablado sobre esto,
y en este caso se agrega el uso consciente de las funciones cognitivas para el aprendizaje, actividades y asignaciones formativas. Esto es lo que hemos agregado a la pantalla anterior y esto lo vamos a ver ahora más adelante. Me disculpen si me repito en algunas palabras, estoy saliendo ahí de un proceso, ok, y ando y me desconcentro, ¿no? Esta es una clase que yo debí haberles dado de manera directa y es el entorno que estoy buscando. A pesar de que es una presentación, estoy tratando de como si estuviéramos conversando en una videoconferencia de Meet, ¿ok? Tratando de relajarnos un poco y no ser tan exactos como si fuera un webinar o una ponencia, ¿está bien? Me perdonan algunas veces que me repito o me confundo en un par de cositas, ¿no? Muy bien, entonces, a propósito, tengo aquí la paloma al lado que está de cantarina, así que si la escuchan, mil perdones también. La taxonomía en Bloom, en sus diferentes versiones, podemos encontrar en la Internet aplicaciones modernas que se proponen para cada uno de los niveles o verbos de esa taxonomía. Esto nos permite identificar actividades y asignaciones que, además de mostrar los contenidos elaborados por los estudiantes, también son una fuente muy importante para estimular las competencias que previamente planificamos en el curso, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a ver con ejemplos ya más claros. Importante, el tema de la taxonomía de Bloom es un tema ampliamente explicado en YouTube, en manuales, en escritos, en publicaciones científicas. Solamente tiene que escribir en Google taxonomía de Bloom para aplicaciones web y entonces les aparecerá toda una explicación extensa, muy bien elaborada. Hay versiones que son sencillas, de explicación sencilla y directa, hay otras que están más fundamentadas, con un método que muestra validez en sus explicaciones, pueden crecer tanto como quieran, pero ojo, no solamente existe la taxonomía de Bloom, existen otras herramientas muy interesantes. Y esta es una de las propuestas solamente para abrir el horizonte de las posibilidades, ¿no? Siempre hay alguna manera sistemática que nos orienta a la hora de planificar, de dictar el curso y de evaluarlo, ¿no? En este caso, la taxonomía de Bloom, un esquema sencillo en donde pues, nos presenta las 6 funciones cognitivas, las de orden menor a orden mayor. Las dos primeras, que tienen que ver con el tema de adquirir el conocimiento, son recordar y entender, ¿ok? Donde recordar, si se fijan, aparece qué exactamente nosotros, qué asignaciones o qué actividades podemos aplicar al estudiante que implica recordar. Bueno, todo aquello que sea listar, memorizar, reproducir. Bien. Y en cuanto a entender, comprender, cuáles serían aquellos verbos que se traducen en asignaciones o en actividades que estimulen el entender, pero que a su vez son las evidencias que me ayudan a poder captar de qué ha comprendido el contenido. Bueno, mediante el parafraseo, parafrasear, explicar, dar un ejemplo. Por supuesto, ¿qué instrumentos se utilizarían? Si quiero que me den un ejemplo, lo puedo usar, por ejemplo, un blog, ¿no? Que me explique o que me haga un informe a través del blog, y mediante una videoconferencia que me dé una serie de ejemplos o que me explique lo que ha escrito en el blog, ¿no? Si se fijan, ya estamos hilando de manera coherente, con un sentido, con un propósito, esto de qué es lo que qué son los resultados que esperamos. En este caso solamente aspiro que lleguen hasta el nivel de comprensión, no aspiro a que sea a nivel de aplicación y análisis. Por lo tanto, planifico todas mis actividades y las asignaciones y las evaluaciones, cuyo propósito es que el estudiante me dé las evidencias de que comprendió. Esos son mis resultados del aprendizaje. Uno se explicará, ¿y por qué no llegar hasta crear? Ojo, en esto es importante saber hasta dónde pretendemos que nuestra asignatura alcance el nivel cognitivo, ¿no? En mi caso es programación. Programación dentro de la carrera biomédica no es fundamental, es complementaria. No se pretende que el estudiante salga de programador, porque si quisiéramos que saliera programador, iría a la tecnológica a estudiar ingeniería de software o licenciatura de desarrollo de software. En este caso es una materia complementaria en la cual a mí lo que me interesa es que él comprenda, entienda en qué consiste la programación. ¿Ok?
en que entienda el vocabulario, la cultura, la lógica de programación. Y entonces mi esfuerzo está en que el estudiante me demuestre que entienda, que comprenda en qué consiste la programación. Otra cosa sería, y ya continuamos, con el aplicar y el analizar, que está dentro de el contexto de elaborar, ¿no? Al aplicar el conocimiento de la clase, del contenido de la clase, o el a poder analizarlo, ya es un nivel superior, ¿no? Y en el caso de aplicar, mediante los verbos de resumir, contrastar y diagramar, pues muy bien, me da las pistas de que mediante un mapa conceptual o un diseño mediante un diagrama, en la que entonces me sintetice o me desarrolle el contenido de la que hasta ahora he explicado, me da las evidencias de que ha llegado al nivel de aplicar el conocimiento. En cuanto a analizar, sería mediante los verbos clasificar, demostrar y organizar. ¿Ok? Entonces buscaría un instrumento, una estrategia. Estamos hablando, aquí estamos construyendo la estrategia evaluativa, ¿no? Que ya previamente ha habido una planificación y un desarrollo del curso, un contenido del curso y toda una serie de actividades que hemos realizado, y a la hora de establecer la asignación debidamente programada, ya hemos construido los verbos que necesitábamos junto con el instrumento para desarrollar ese verbo, que es el que me va a dar las evidencias a nivel de, por ejemplo, analizar, ¿no? Y continuamos con el tercer cuadrante, que trata de el tema de resolver los problemas, lo cual involucra evaluar y crear, en donde evaluar implica ordenar, reseñar, criticar, por ejemplo, mediante un ensayo, ¿no? O crear, que es, digamos, la culminación de todo este esfuerzo en cuanto al se me ha ido aquí esto de acá, ¿ok? Crear, que implica planificar, proyectar o diseñar. Estamos hablando de proyectos, estamos hablando de planificación, y por supuesto cada una de estas funciones cognitivas implica que el estudiante ha tenido que poder cubrir o cumplir con todas las demás, ¿no? Con todas las demás funciones cognitivas. Entonces, en cada uno de profesor, en cada uno de su contexto, tendrá que analizar o ver hasta cuál función cognitiva desea que alcance el estudiante, mediante la cual podemos establecer los instrumentos de medición que nos aporten las evidencias del aprendizaje, con el fin entonces de medir si llegamos a los resultados de aprendizaje y a los objetivos del curso planeados. Este es otro esquema de Bloom, ¿no? Está un poquito más elaborado, en donde, por ejemplo, tenemos recordar mediante una serie de aplicaciones, no todas son conocidas, por ejemplo, recordar mediante la aplicación Evernote. ¿Y qué exactamente vas a pedirle que haga en esa aplicación? Que comparta notas, que las organice, que tome notas. Como ven, es muy repetitivo, es una tarea mecánica. En comprender usa Sketch, por ejemplo, en donde mediante la anotación de imágenes podrá demostrarme que realmente, y según las imágenes que está mostrando, si está comprendiendo o no comprendiendo lo que se le está enseñando. Y bueno, tenemos aplicar, analizar. Por ejemplo, en analizar están los mapas mentales, en donde pues sugiere que tiene que ver con todo lo que es pensar, organizar, representar, relacionar, ¿no? Etcétera. Bueno, este es otro esquema, un poquito más depurado, con una serie de aplicaciones que existen en la web. No todas las conocemos, no todas son fáciles de utilizar. En este caso aterrizamos en aplicaciones conocidas por nosotros. La Universidad Especializada en América tiene un acuerdo con Google y el uso de sus aplicaciones de manera gratuita y sin ningún tipo de restricción. Entonces, en mi caso, yo he utilizado esta taxonomía de Bloom relacionada con G Suite, en donde, por ejemplo, entender me dice que sea todo aquello que sea comparar, bosquejar, explicar, organizar, interpretar, y propone algunas aplicaciones: Google Docs, Sliders, Hangouts, Drawing, Google Earth, etc. Pues muy bien, si hacemos un ejemplo rápido, en mi caso yo dicto la clase de programación de computadoras. Resultado de aprendizaje que espero, bueno, entre las competencias profesionales
que puede investigar en internet, pero ojo, no estamos hablando de metodología de investigación en donde tiene que hacer armar un marco teórico, una construcción del estado del arte, relatar, desarrollar su metodología, presentar los resultados, las conclusiones, una bibliografía, no. Me refiero a una investigación básica del estudiante en el que aprenda a identificar la validez de un contenido en internet. Y esto se lo tengo que enseñar yo. Cómo puede buscar en internet y discriminar aquello que es basura de aquello que realmente le puede ser útil. Otra competencia profesional es la lógica de programación, que tiene que ver con ser metódico, ordenado y objetivo. Y otra es ser un solucionador, muy propio de un ingeniero. Ahora bien, esta competencia la desarrollará en otras asignaturas. No es mediante mi asignatura, pero de todas maneras siempre lo estoy explicando en qué significa solucionar, cuál es la diferencia entre un ingeniero y un técnico, e intentar solucionar mediante análisis, no solo por ensayo y error. Es mediante algún tipo de charlas motivacionales de 5, 4, 3 minutos y luego pues continúo con mis 2 horas de clase, ¿ok? Y otras competencias de tipo blandas o destrezas es la elaboración de informes, la capacidad de poderse comunicar y el tema de la ortografía, y ya se les expliqué, ¿no? Esto yo lo incorporo como una iniciativa mía como profesor. Y por supuesto el contenido, que es de programación. Ese es otro resultado de aprendizaje que pues tienen que comprender y con el contenido de programar alcanzar un nivel de programación básico, no experto, pero por lo tanto sí entender y comprender en qué consiste la programación. Ok, entonces en cuanto a la actividad de la asignación, utilizo la taxonomía de Bloom, sobre todo para llegar al nivel de comprensión, y los instrumentos de blog y grabación. Y la herramienta de evaluación será mediante la rúbrica. Entonces, lo que se quiere es evaluar la comprensión, la destreza de la elaboración de un informe, la ortografía y la comunicación. Previamente expliqué a los estudiantes cómo se elabora un informe y el uso del corrector ortográfico. Fíjense que no le voy a enseñar ortografía. No tengo tiempo para enseñarle ortografía. Pero sí le voy a enseñar que tenga por lo menos el esfuerzo de pasar el corrector ortográfico de Word. Y que entienda que aquello que está en rojito lo busque en internet y por qué está mal. Por lo menos dejarle esa vivencia y esa experiencia de vida para que si lo utiliza habitualmente, seguramente de una manera involuntaria irá corrigiendo su ortografía, de manera aunque sea empírica. Se usará el blog y la grabación. Harán una grabación, además del blog, harán una grabación explicando el contenido del blog. En menos de 10 minutos les enseñé cómo abrir el blog y cómo grabar, por supuesto. Y para profundizar les agregué una sección de recursos, videos manuales y un ejemplo. Además, mediante Google Chat pudieron consultar en todo momento sobre esta actividad, sobre esta asignación, lo cual permite crear un ambiente de seguridad y acompañamiento que tiene que ver con la motivación y el estímulo al estudiante. Recuerde que es importante eso, integrarlo dentro de nuestras clases. Bueno, les quería poner aquí el ejemplo brevemente. Okay, aquí tengo la asignación en Google Class, en este caso escogí esta plataforma porque es la que estamos utilizando. Importante, las instrucciones, si se fijan, se hace mucho esfuerzo en escribir las instrucciones al estudiante para que esté bien claro, muy claro lo que se desea, inclusive cómo se construye el Blogger, cómo se graba, toda la información pertinente, y cualquier cosa que no entienda, pues podrá entonces, inclusive cómo subir a la plataforma, podrá entonces hacer la consulta por Google Chat, que no es una manera intrusiva y a todo momento, es más amigable que utilizar el celular, ¿no? Entonces el estudiante, aquí está por ejemplo Amanda, ella manda su dirección de su blog, y en esa dirección de su blog yo la analizo, la veo. Una de las cosas que les pido es que no me pregunten cuando tienen problema cómo se resuelve esto. Yo necesito que ellos me expliquen con mucho detalle cómo llegaron a ese error. Al darse cuenta de cómo llegan a ese error, muchas veces ellos mismos resuelven sus inquietudes. Pero les intento motivar que desarrollen la capacidad también de analizar. No ir, como se dice, al grano. No sé esto, profesor, resuélvame esto. No, yo no te voy a explicar nada. Tú me vas a explicar cómo llegaste a ese error. Y entonces, en conjunto, lo resolveremos.
En fin, luego entonces tengo la rúbrica. Esta es una rúbrica que les aparece a ellos, ¿no? En donde les explica tanto del blog como la explicación del blog, la ortografía, las evidencias, el video, el mismo contenido, porque les pedí que me resolvieran dos programas, dos software, que me lo resolvieran. Eso, y como verán, la valoración o la calificación es cuantitativa, aunque estemos hablando de criterios cualitativos, ¿no? Esto está sobre 60 puntos porque esto es 60 puntos de los 100 puntos que representa el examen. La otra parte del examen, el 40%, fue sumativo. Fue mediante una aplicación, mediante el formulario de Google, ¿no? Y fue totalmente sumativo, ¿no? Pues bien, esto es un pequeño ejemplo. Vamos a volver rápidamente entonces. Ya entramos en el tema de la rúbrica. Las rúbricas son un método de calificación basado en la evaluación de determinados criterios definidos por el profesor. Para cada criterio se deben indicar varios niveles de calificación posibles junto con su puntuación disculpen, correspondiente. Pues bien, esto es una rúbrica. Si se fijan a la izquierda están los criterios que vamos a evaluar. No necesariamente tienen que ser solamente cualitativos. También está uno en la que aparece el puntaje que has recibido de las 10 preguntas, ¿no? Quizás este puntaje de las 10 preguntas, que es el dominio, que yo le llamo dominio, representa el 60% del total de la rúbrica, mientras las otras representan un 10%, 20% que son del tipo cualitativo. ¿Ok? Entonces, esos son los elementos de la rúbrica. Los conceptos, los rubros, que son los criterios, y los niveles. Los niveles son, en este caso tenemos 4. Excelente, satisfactorio, puede mejorar, inadecuado. Y dentro de cada una de las celdas explica al estudiante qué necesitas para sacar un 4, qué necesitas para sacar un 3, qué ocurre cuando sacas un 2 y por qué sacas un 1. Por en general en Classroom, igual que en Moodle, se aconseja que vaya del 0 al 3, ¿no? ¿Ok? Bueno, hay dos tipos de rúbrica, la rúbrica global y la rúbrica analítica. La rúbrica global es comprensiva y holística. Hace una evaluación integrada del desempeño del estudiante sin determinar los componentes del proceso. No la suelo utilizar. Lo que utilizo es la rúbrica analítica, que es para valorar las partes del desempeño del estudiante, desglosando sus componentes para obtener una calificación total. Si quiero evaluar competencias, si quiero evaluar habilidades, destrezas, otro tipo de actitudes como participación, esfuerzo, dedicación, ¿no? Presencia, pues entonces es importante utilizar una rúbrica analítica, que es la que acabé de presentarles en el cuadro anterior. Y bueno, el contenido de la rúbrica presenta 3 características claves: el criterio de evaluación, que son los factores que determinan la calidad del trabajo. Ya les expliqué el dominio de la presentación, el dominio del contenido, la comunicación, forma de expresarse, la dedicación, la participación, ¿no? Esos son los criterios que vamos a evaluar. Las definiciones de calidad, que proveen una explicación detallada de lo que el estudiante debe realizar. Esas son las celdas que les expliqué en donde en donde le explican al estudiante por qué sacó un 4, por qué sacó un 3, o por qué sacó un 2, o por qué sacó un 1. Y la estrategia de puntuación, que por general pueden ser cualitativas y cuantitativas, pero suelen ser todas cuantitativas. En el caso de la rúbrica. Hay otras herramientas como la lista de cotejo, por ejemplo, que es totalmente cualitativa. Cumplió, no cumplió, cumplió, no cumplió, cumplió, no cumplió y listo. Importante, y es que la rúbrica de por sí, al explicar al estudiante por qué saca un 1, un 2, un 3, un 4, agrega una cualidad súper potente que se llama retroalimentación. La retroalimentación es lo que da sentido a la evaluación. De nada sirve evaluar al estudiante y el estudiante no sabe por qué fue mal evaluado. No hay aprendizaje entonces en esa evaluación. Cada vez que existe una retroalimentación potente, existe aprendizaje al momento de evaluar. Y la evaluación entonces queda incorporada en nuestro proceso formativo, no como una parte final y ya, no, sino que está integrada dentro de el proceso formativo de nuestro curso. La retroalimentación. Una parte importante de la rúbrica es que se entrega antes al estudiante. En el momento que el estudiante
va a descargar su examen, ve la rúbrica. Y si es posible que la tenga antes, mejor. Porque él mismo se está autoevaluando. Es más, es muy difícil que el estudiante reclame posteriormente si es un examen basado en la rúbrica. Él sabe exactamente en qué falló. ¿Y cómo se elabora? Bueno, es un acto de planeación profundo que debe estar en la línea con el programa analítico y los objetivos del aprendizaje. Ya hemos explicado lo importante de determinar el objetivo del aprendizaje, identificar los elementos o aspectos que vamos a valorar, definir los descriptores, escalas de calificación y los criterios, esto nos lo ayuda mediante la rúbrica, determinar el peso de cada criterio, quizás un criterio sea 5 puntos, otro sea 20 puntos, y revisar la rúbrica diseñada y exponer la validación. Bueno, esto de validación tampoco es que nos vamos a sobrecargar, porque si no, nadie va a hacer rúbrica. Lo de validación es, por en general, uno le entrega a los estudiantes y les pide su opinión. La mayoría de los estudiantes, como no conocen rúbricas, no opinarán gran cosa. Pero después del primer examen, tengan por segundo que cuando venga el segundo examen le pondrán atención a la rúbrica y empezarán a opinar. Y en función de lo que opinen y los resultados del aprendizaje, ustedes están haciendo su validación. Se aconseja que en un diario la escriban. Es muy importante, inclusive es una manera de investigar, es una investigación totalmente válida, ¿no? En donde el caso de estudio son sus estudiantes. Y después de 1, 2, 3, 4 generaciones de estudio van a tener una rúbrica muy potente que pueden inclusive publicar a nivel científico. Ventajas: identifica claramente el objetivo docentes, metas y pasos a seguir. Señala los criterios a medir para documentar el desempeño del estudiante. Cuantifica los niveles de logro a alcanzar. Se brinda retroalimentación, claridad y guía para docentes y estudiantes. Disminuye la subjetividad de la evaluación. Permite autoevaluación y coevaluación. En algún momento, en un futuro, hablaremos más sobre la autoevaluación y coevaluación. Quizá nos veamos en otro webinar o en otro curso, pero es bellísimo esta parte de la autoevaluación y la coevaluación. Es la máxima expresión de hacer docencia. Nada más los dejo hasta ahí. En cuanto a desventajas, vale, aquí yo les estoy escribiendo lo que escriben otros autores. ¿Requiere de mucho tiempo? ¿Qué es lo que yo digo? No. No tanto. ¿Por qué? Porque la automatización ayuda y mucho. Claro, hay un esfuerzo inicial, quizás una semana, 2 semanas, pero es reusable y es muy potente. Es necesaria la capacitación docente para su diseño y uso. Ojo, a continuación yo escribo, pero no es una ciencia de dioses, ¿ok? Los hay que se vuelven expertos y artesanales en este tema, artesanos y de todo. Pero a nivel nuestro, digamos terrenal, de los profesores que somos, como se dice, el día a día, ¿no? ¿Okay? No necesitamos entrar en un curso de capacitación de 1.000.000 de años con un diploma y entrar en esta intensidad, porque entonces sí, propagamos ese mito que ha hecho tanto daño al uso de la rúbrica. Que cuesta tiempo, toma tiempo y no hay tiempo para eso. Y es totalmente falso. Es totalmente falso y esto no es una sustancia química solamente de expertos, eso no es cierto. Bueno, en sitios de internet les voy a subir un documento muy interesante en donde establece pues los sitios de internet en donde pueden entrar y practicar, pero basta que lo hagan en una hoja Excel en donde pues construyan yo subiré a la plataforma varios ejemplos de unas rúbricas que inclusive ustedes pueden cambiar, modificar. Bueno, en cuanto a la asignación, ya entrando en lo que es la asignación, va a ser una sola. Y a partir de un curso que ustedes dicten clase, de manera usual, identifique una competencia profesional que pudieran, ojo, si aplicar, incluir dentro de su programa analítico. Es importante que averigüe con su facultad y pregunten, ¿ustedes tienen alguna idea sobre las competencias profesionales de esta carrera? ¿Qué me pueden sugerir para esta asignatura que yo estoy dando? No siempre van a tener la respuesta que piensan que vayan a tener, pero sí por lo menos a nivel de la carrera, porque la mayoría de las carreras tienen el egreso, ¿cómo se llama? El perfil de egreso. En caso de que no, pues investiguen en la web y busquen carreras similares o afines en donde pues aparezca el documento
que hable sobre el perfil de egreso. Allí habla sobre las competencias profesionales. Luego identifique una competencia blanda que usted considere beneficiosa para estudiantes y puede integrar y estimular en su curso. Por ejemplo, escribir correctamente, redactar, poder hacer una grabación, comunicarse correctamente, algo que ustedes entiendan que el estudiante le va a quedar para toda la vida y es una vivencia importante y que ustedes puedan integrar, estimular mediante asignaciones o actividades. Identifique una función cognitiva a partir de la taxonomía de Bloom que puede ser parte de su estrategia de evaluación de la o las competencias y contenido de su curso. Yo les puse mi ejemplo en cuanto a identificar el nivel explicativo, ¿no? Y cuál fue y el uso del blog y la grabación del estudiante para que me explique el contenido del curso que dicto, que es programación, ¿no? Quizá ustedes pueden identificar alguna función cognitiva, utilicen la taxonomía de Bloom. Les aseguro que el solo hecho de planearlo e implementarlo es una experiencia muy edificante. Muy edificante. Propongan una asignación formativa en la que se evalúen los contenidos y competencias mediante el uso de un instrumento tecnológico asociado a una función cognitiva a partir de la taxonomía de Bloom. Es lo que acabé de explicarles, ¿no? Si detectan que la comprensión es muy importante para ustedes, desarrollen una asignación mediante un instrumento que propongan al estudiante en la que entonces las evidencias sean mediante la función de la comprensión o la explicación. ¿Okay? Y también propongan una rúbrica para evaluar esa asignación. ¿Cuáles serían los criterios que ustedes agregarían a esa rúbrica? Además de que el estudiante cumple con los contenidos, ¿no? Puede ser 2, 3 problemas matemáticos, pero también les agregan cómo los explican, cómo se comunican, con qué claridad redactan la fórmula matemática, qué tanto abundan información en el contenido de la solución de esas fórmulas matemáticas que demuestren que realmente está comprendiendo y no que está repitiendo. Entonces todo eso lo pueden agregar a la rúbrica. ¿Okay? Esto lo subiremos en la plataforma y aquí mi idea era pues explicarle cuál es la idea, ¿no? Desarrollar en un archivo Word en la que identifique este curso, su nombre, su cédula y fecha y suba el documento a la plataforma. Y eso sería todo. ¿Okay? Pues bien, siempre uno termina así en plan romanticón y emotivo. Y termino pues diciendo que el acto de aprender es un acto de misterio mágico. A pesar de todos los estudios en neurociencia, el cerebro todavía es un misterio y el aprendizaje es un misterio más. Se explica de muchas maneras, pero sigue siendo un misterio. Los docentes somos los magos que ayudamos a que alcance esa magia, ¿no? Y la rúbrica es una de las varitas mágicas más potentes que utilizamos los magos, que somos los docentes. Ok, un saludo, un abrazo a todos. Hasta aquí llega la clase. Qué pena que no pude terminar en directo con ustedes. Un abrazo a todos y éxitos.